Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que puedan tener algún contacto con nosotros en esta mañana, en este día, casi mediodía, a las 11:29 de hoy lunes. Damos gracias al Señor por un nuevo día que nos permite compartir y abrir nuestros ojos a un nuevo sol. Damos gracias a Dios por este espacio, por las redes sociales, porque de alguna manera se convierten en un medio para nosotros poder compartir una palabra y compartir un mensaje de salvación. En medio de un tiempo profético como el que vivimos, es un tiempo para nosotros estar apercibidos, y la iglesia del Señor, Dios te bendiga, mami, la iglesia del Señor, regada por el mundo, compuesta por hombres y mujeres que han sido redimidos por la sangre de Cristo, somos los que en este día estamos pendiente a todo el mover profético, porque a nosotros nos conviene, como decía el Señor en aquel momento que se fue del lado de María y de José, nos decía: a los negocios de mi Padre me es conveniente estar. Así nosotros estamos muy pendientes a todo el mover profético que se desarrolla en este tiempo. Nosotros damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos y nosotros nos permite poder compartir por este medio una palabra poderosa que sea de edificación al cuerpo de Cristo, una palabra que sea para alcanzar a otros, para que sean parte del cuerpo de Cristo. Y en esta mañana, antes que toda cosa que vayamos a hacer, vamos a presentar este espacio y vamos a orar. Padre, gracias, y en el nombre de Jesús te adoramos, Señor, te bendecimos. Tuya es la gloria y la honra. Padre, en esta hermosa mañana te damos las gracias por las personas que puedan estar, Señor, al contacto con nosotros mediante estas redes sociales. Padre, gracias porque estamos en cielos de paz. Padre, porque en medio de las dificultades que acarrean, Señor, este tiempo de principio de dolores, este tiempo, Padre, profético como nunca, nosotros reconocemos que es un privilegio que el Señor nos ha permitido reconocer que nos llamó un día para hacernos libres. Dios bendiga al hermano José Echevarría. También damos las gracias, Señor, por este espacio, porque estas redes sociales se convierten, Señor, en una casa de Dios y puerta del cielo. Y en esta mañana, Padre, toda persona que tenga la oportunidad de escucharnos, Padre, lo que queremos es ser de bendición, de edificación al cuerpo de Cristo. Padre, hemos querido compartir este mensaje de la palabra, creyendo, Señor, que la palabra es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo, y que según un día fue revelada a nuestro espíritu. Hoy, Señor, nosotros queremos compartir de esa vida que portamos dentro de nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Oh Padre, porque en un tiempo estábamos muertos, en un tiempo, Señor, teníamos únicamente algo de religión, Padre amado, pero nos faltaba el encuentro, ese encuentro personal contigo que nos hace sobrepasar cualquier circunstancia. Padre, gracias, porque si hoy tenemos la vida del Espíritu en nosotros, es por tu misericordia, es por tu gracia. Padre, te presentamos este espacio y atamos al hombre fuerte. Señor, en el nombre de Jesús, queremos traer, Padre, palabra de Dios, Señor, y compartir, Padre, con aquellos que de alguna manera puedan tener algún contacto con nosotros. Padre, reconocemos que no tenemos oro ni plata, pero de lo que tenemos compartimos, y en el nombre de Jesús tiramos las redes. Padre, gracias, para tu gloria. Para tu gloria. Bendecimos las vidas que puedan estar al contacto con nosotros en esta mañana hermosa. Hoy un día, gracias a Dios, de algunos quehaceres y cosas en la casa, y estamos por aquí compartiendo una palabra que nos hemos sentido en el corazón compartir, y se encuentra en Mateo capítulo 17. Gloria al Señor. Vemos aquí en la palabra, sabemos que en el ministerio de Jesús, Jesús comenzó su ministerio en Galilea, y dice la palabra que él fue rechazado por los mismos que lo vieron crecer. Y lamentablemente, pues para nosotros que estamos en el otro lado, éramos parte de ese plan
de redención. Nosotros tal vez no tuvimos ese privilegio de tener a Jesús caminando por nuestras calles. Dios te bendiga, hermano José L. Ortiz. Estamos compartiendo la palabra de Mateo capítulo 17. Todavía no lo hemos leído. Estamos hablando un poco del trasfondo histórico, de lo que era el ministerio de Jesús en la tierra. Jesús siempre estuvo muy claro en que Él tenía un tiempo límite tal vez para Él adiestrar. Dios te bendiga, Aida Muñoz, Dios te bendiga mucho. Estamos compartiendo una palabra aquí en el devocional de Mateo capítulo 17 y damos gracias al Señor porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y si hoy la tenemos en formato de libro o tal vez en una modalidad electrónica es porque la misericordia de Dios permitió que esa palabra de Dios llegara en esa forma a nuestra vida, a nuestros días. Reconocemos nosotros que es un privilegio que hoy en el siglo XXI, en medio de tantos escenarios donde hemos visto el cumplimiento de la palabra del Señor, podamos tener la palabra para nosotros poder alimentarnos de ella. Y en esta mañana, la palabra que queremos considerar se encuentra en Mateo capítulo 17 y dice la palabra del Señor. 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo, a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y he aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Si quieres, y haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, he aquí una nube luminosa los cubrió, y he aquí salió de la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó, los tocó y dijo: Levantaos, no temáis. Mientras descendían del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de los muertos. Entonces los discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Y entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. El Señor añada bendición a su santa palabra. Y en este evangelio poderoso, en el capítulo 17 de Mateo, tenemos una porción de las más hermosas. Es la porción de la transfiguración de Jesús. Fíjate que Jesús tuvo siempre muy en claro que Él tenía un tiempo limitado para adiestrar a esos apóstoles que un día seguirían la visión de poder hablar de lo que aprendieron con Él en aquellos 3 años y medio, ¿verdad?, que estuvo de ministerio en la tierra. Dice la palabra del Señor que el mensaje de Jesús era uno donde Él decía que el reino de Dios ha llegado, y comenzó a hablarles, pero aquella nación que estaba escuchando el mensaje de Jesús no podía entender de lo que Jesús estaba hablando, porque ellos estaban muy cerrados dentro de una visión que habían conocido, igual que hoy nosotros nos cerramos a veces a una sola cosa porque estamos enfocados en que esa es nuestra verdad. Pero yo quiero decirte en esta mañana que la verdad del Espíritu Santo está en la palabra, y es ella la que te va a convencer de pecado, justicia y juicio, como lo hizo con nosotros un día. Fíjate que nosotros, reconociendo en un tiempo profético como el que vivimos, donde todo el mundo tiene acceso a las redes sociales y donde muchas personas se mueven dentro de lo que es la tecnología, nosotros reconocemos que hay un poder que el Señor le ha entregado a la iglesia y se encuentra en su palabra. Fíjate que el Señor, mientras estuvo en la tierra, Él llamó a unos hombres que no eran gente tal vez pudiente, eran gente de la nación, gente que tenía un trabajo común, sencillo, eran pescadores. Había uno que trabajaba como el que colectaba los impuestos para el gobierno. Ese era Mateo. Y vemos en la palabra del Señor que alrededor de esos apóstoles, ellos siguieron a Jesús en medio de un gobierno romano
que era implacable y que en ese momento no entendía que lo que estaba ocurriendo era parte del cumplimiento de una promesa que los profetas en siglos atrás habían estado hablando. Todo el Antiguo Testamento estuvo hablando todo el tiempo en sombra y figura del que vendría un día a recorrer aquellas calles de Israel. Y dice la palabra del Señor en esta porción del capítulo 17, dice que habían unas personas que estuvieron en ese episodio tan especial con Jesús. Y Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Dice la palabra que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y es que hay una necesidad en nosotros de adorar al Dios verdadero, de buscar su presencia. Y es en esa búsqueda que nosotros recibimos del Señor esa transfiguración. Eso que ellos recibieron de parte de Jesús en aquel momento. Jesús dejó de ser en aquel momento apariencia de carne de hombre. En ese momento se transfiguró en todo su esplendor y su brillo. Y fue esa experiencia la que marcó en Pedro y la que lo llevó a ofrecer crear un campamento, vamos a decir. Quería hacer una tienda para aquellos personajes que él estaba viendo en esa visión. Y fíjate que el Señor le llama a estos apóstoles aparte, y tal vez pues había un compartir más cercano. Ellos eran los que estaban todo el tiempo detrás del maestro. Fíjate que aunque eran 12, siempre hay un grupito más cortito que está muy pendiente a esa búsqueda. Y esto nos deja mucho para pensar, porque en todo grupo hay un remanente. Siempre dentro de un grupo grande hay un remanente de personas que le buscan en espíritu y en verdad. Fíjate que hay muchos motivos que nos pueden llevar a buscar al Señor. Muchas cosas que hoy tal vez te pueden estar llevando a buscar al Señor. Tal vez el dictamen de un diagnóstico fatal sobre tu vida te puede poner un cese y un desista a una vida llena de deseos mundanos, de placeres. Todos un día vivimos el engaño del mundo. Ese engaño del mundo se traduce en una vida solamente de logros en esta atmósfera. Tal vez se traduce en títulos, en posiciones importantes de trabajo, pero no conforman la salvación del ser humano. Y fíjate que la palabra del Señor es muy clara cuando nos dice que es necesario arrepentirnos, es necesario nacer de nuevo. Fíjate que el mensaje de Juan el Bautista, aquel primo de Jesús, hijo de Elizabeth, que estaba naciendo dentro de Elizabeth en el momento que María se le anuncia su alumbramiento, dice la palabra del Señor que Elizabeth estaba concibiendo aquel que sería el precursor de Jesús. Recordemos que la población estaba muy amargada por causa de un régimen romano que le imponía unos impuestos terribles, y donde ellos venían ya de una historia donde habían perdido la fe, habían estado siendo siempre en cautiverio, estuvieron 70 años cautivos de los babilonios, y luego que regresan, que retornan a Jerusalén, no pudieron establecerse de nuevo como debieron haberlo hecho, y pasaron muchísimas guerras, cosas que los alejaron de Dios. Dios te bendiga, hermano José Moreno. En esta mañana compartimos la palabra en Mateo capítulo 17 y estamos hablando de la transfiguración de Jesús. Fíjate que Jesús llama a un grupo mínimo de los discípulos, tal vez aquellos que siempre estaban pendientes a cualquier movida del Señor, no querían perderlo de vista. Y dice la palabra del Señor que tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Eso debió ser una experiencia muy impresionante para ellos. Y dice que aquí aparecieron dos personajes, Moisés y Elías. Moisés, representativo de algo que ellos conocían, un personaje del tiempo del Antiguo Testamento que había sido el libertador del pueblo de Israel. Dios le bendiga, hermano José Moreno. Estamos compartiendo esta palabra porque nos llama la atención cómo el Señor premia a aquellos que le buscan, aquellos
aquellos que no le pierden ni pie ni pisá, como decimos acá, porque tienen una necesidad. Dice la palabra del Señor que yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan. Esa palabra es hermosa y nos asegura a nosotros que cuando le buscamos con una necesidad tremenda de ser llenos de una experiencia con el Señor, nosotros la vamos a recibir. Cuanto más tú le buscas, el Señor te bendice aún más, porque Él sabe que tienes una necesidad. Y fíjate que en esta porción vemos que aquellos seguidores de Jesús eran 12 a quienes él había llamado para que los siguieran y Él llevarlos a entrenarlos Él mismo. Y dice la palabra del Señor que aquellos discípulos tenían diferentes profesiones, eran gente sencilla, humilde, ejercían la labor de pescadores. Había uno que trabajaba colectando los impuestos para el gobierno romano y sabemos que no era bien visto, pero la palabra del Señor nos habla muy claro que Jesús se mantuvo siempre enfocado en lo que tenía que hacer. No había mucho tiempo. Él quería predicar la palabra, Él quería darse a conocer al pueblo que estaba siendo oprimido, era su pueblo. Fíjate que había llegado en un momento donde el pueblo estaba muy distraído por el dolor de la opresión, de ver que se pagaban impuestos que eran de manera fuerte, y ellos esperaban un gobernante, un político que los liberara de esa situación. Sin embargo, cuando Jesús llega, ellos no se dan cuenta de que estaban siendo visitados, que Dios mismo había descendido a la tierra para buscar en el hombre salvarlo. Por eso es que nosotros hoy, reconociendo que su gracia, que su favor nos vino a ver el día que nosotros pudimos entender que estábamos muy mal, que no podíamos ser buenos por nuestra propia bondad, que necesitábamos nacer de nuevo, es en ese momento que el Señor nos hace ver que su amor es el único que nos perdona, es el que nos levanta, es el que viene a vivir su vida en nosotros cuando nosotros le entregamos el corazón. Por eso en esta experiencia dice la palabra que aquellos discípulos se sintieron fascinados y ellos quisieron hacer una tienda, un lugar para quedarse allí morando con el Señor, con Moisés y con Elías. Dice la palabra que Pedro le dice: ¿quieres que haga una tienda para Pedro, para Elías y para Moisés? Pero entonces el Señor le habló muy claro. Dice la palabra que mientras él aún hablaba, he aquí una nube luminosa los cubrió, y he aquí salió una voz de la nube que decía: este es mi Hijo el amado, en quien me complazco, a él oír. Por eso en este día nosotros compartimos la palabra del Señor, creyendo que la palabra es poderosa para transformar cualquier persona. No importa los espíritus que se muevan a nuestro alrededor, no importa aquellos demonios que habitan los cuerpos de personas que están vacías, de personas que necesitan nacer de nuevo. Para nosotros es necesario predicar esta palabra a tiempo y afuera de tiempo, porque su gracia está detrás de ti. Su gracia te está llamando a través de su palabra. Si hoy esta palabra es predicada y puedes escucharla, es para que entiendas que Él también quiere hacer morada en ti. Fíjate que Él no habita en casa hecha de manos de hombres. El Señor nos ha escogido a cada uno de nosotros, aquellos que hemos entregado el corazón, para que Él sea el que lo habite, para que Él sea el que llene cada espacio de nuestra vida. Eso se llama morir a nuestro antiguo yo y nacer para Él. Su Espíritu Santo comienza a vivir su vida en nosotros. Por eso sabemos por la palabra que Cristo es más que una experiencia religiosa. Cristo va más allá de una experiencia de apariencia. Simplemente Cristo es vida, Cristo es libertad. Por eso cuando tropezamos con la verdad de su palabra, nosotros somos libres de todo pecado, de toda cadena que un día nos amarró. Fíjate que no escogemos pecar voluntariamente porque ya no practicamos ese estilo de vida. Nosotros queremos renunciar a lo que un día nos ató, a lo que un día nos amarró, a ese antiguo
personaje que éramos antes de nacer de nuevo. No queremos que nada nos vuelva a amarrar. Por eso en este día nosotros hemos compartido una palabra donde el Señor le muestra su poder, su transfiguración, un cuerpo luminoso, ese cuerpo que Él conquistó en su resurrección para nosotros, para todo aquel que cree en Él, dice la palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros sabemos que cuando lo tenemos a Él, su Espíritu Santo nos transforma y nosotros somos herederos de ese nuevo cuerpo que Él ganó para todo aquel que cree en Él. Cuando nosotros hemos creído en el sacrificio de Jesús y hemos aceptado que Él resucitó de los muertos y que está sentado a la diestra del Padre, dice la palabra que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Él en nosotros y comenzamos a vivir esa vida del Espíritu y renunciamos a la vida del alma que solamente nos lleva a estar enfermos de los nervios, a estar atados a unas emociones que no sean sanas, y nosotros reconocemos que cada espacio lo ha llenado el Señor a través de su Espíritu Santo. Por eso es que hoy nosotros hemos entendido, Dios te bendiga, Rode, que hemos entendido que un día estuvimos atados, un día estuvimos presos del pecado, pero hoy sí podemos levantar manos al cielo, si hoy podemos reconocer que un día estuvimos atados al pecado y hoy hemos nacido de nuevo, es por su gracia, es por su misericordia. Por eso en este día nosotros hemos querido compartir una palabra que sea de bendición. Dios te bendiga, Wilber. Estamos compartiendo una palabra donde queremos reconocer que solo Dios cambia la vida del hombre. Solo Dios hace nuevas todas las cosas. Solo Dios nos hace comenzar otra vez y nos ayuda a nosotros levantarnos en resurrección. Nosotros reconocemos que esa vida eterna la tenemos una vez que tú reconoces quién eres, que no es por tu propia justicia, que no es por tus propias buenas obras, simplemente porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros y su misericordia no vino a ver. Por eso en este día, nosotros reconociendo nuestra limitación, nosotros queremos compartir el regalo que Dios ha hecho en nosotros. En este día queremos dejarte con esta palabra y queremos invitarte a que seas parte de la familia de la fe. Así que si todavía no has dado el paso de fe, hoy es un buen día para nacer de nuevo. Hoy es un buen día para empezar otra vez. Y por eso nosotros queremos compartirte esta palabra. Así que voy a orar por aquellas personas que se han conectado a este live y hemos querido compartir esta palabra. Así que te invitamos. Te prometo que voy a estar pasando los nombres de las personas que se han conectado con nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria, te damos las gracias, Señor, porque tu misericordia se derramó sobre nuestra vida. Padre, porque si un día pudimos ver, Señor, nuestra condición, fue por tu gracia y por tu misericordia. Padre, gracias por tu favor inmerecido. Gracias porque si hoy nos has permitido ser libres, Padre, es porque tu amor, Señor, se derramó en nosotros. Ay, Padre, gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por la promesa de la vida eterna. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra escrita. Gracias porque esa palabra escrita que un día cuando llegaste a la sinagoga, allí en ese momento te dieron el libro de Isaías y en ese momento le hiciste saber a aquellos fariseos que se cumplía en ese día esa palabra de quien hablaban los profetas. Señor, hoy nosotros también reconocemos que esa palabra escrita se ha revelado en nuestra vida. Padre, gracias. Señor, yo te ruego, Espíritu Santo, que tú toques el corazón de cada persona que esté al alcance de nuestra voz. Padre, te pedimos que donde haya necesidad de salud, Padre, tú envíes tu palabra que no torna atrás vacía. Padre, mira los nietos, Señor, de nuestra hermana Iris. Padre amado, te pedimos, Iris Rosario, Señor, te presentamos las vidas, Padre, que están al alcance de nuestra voz. Y Padre, pedimos una bendición, Señor, sobrenatural. El hermano Guillo Marrero, el hermano José Moreno, Padre, los hermanos que están conectados con nosotros,
José L. Ortiz, Padre, mi madre, oh Señor, cada vida que pueda tener contacto con nosotros, te pedimos que tu favor y tu gracia sean manifestados en este día. Padre, gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Fíjate que hemos estado compartiendo una porción que se encuentra en Mateo 17 y en los primeros versículos, donde Jesús se lleva a unas personas de su grupo de apóstoles. Eran 12 en total, pero se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. Y dice la palabra que allí en medio de que se los llevó a un monte alto, dice que se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. La palabra dice que yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan. Nosotros tenemos que reconocer que cuando nosotros llegamos al Señor en nuestra vida, comienza a haber una transformación que comienza de adentro hacia afuera. Nosotros estábamos en tinieblas, pero cuando el Señor llega a nuestra vida, pasamos a la luz. Las escamas de nuestros ojos se caen, pero con eso nosotros también vemos nuestra condición y reconocemos que somos pecadores y reconocemos que no podemos hacer nada para salir de nuestra propia condición. Y en ese momento Pedro, que era aquel apóstol que era bien volátil, dice la palabra que era demasiado de violento, cuando él le cortó la oreja a aquel siervo de aquel gobernante, ¿verdad?, romano que fue a arrestar a Jesús, dice la palabra que Pedro inmediatamente le corta la oreja. Pero el Señor, en ese momento del arresto del Señor, el Señor hace el milagro y le pone la oreja otra vez a ese siervo. Y vemos en la palabra del Señor que aún Pedro le había negado y quiso volver a las redes otra vez a ganarse la vida, como un día Jesús un día lo había llamado, de las redes de pesca. Por eso en este día te estamos hablando la palabra, que el Señor tiene cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pedro le falló al Señor. Pedro tuvo un gran resbalón, pero dice la palabra del Señor que allí mismo Jesús fue a buscarlo, donde un día lo llamó, donde un día lo encontró. El Señor lo llamó a Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? Hijo de Jonás, ¿me amas? Se lo dijo 3 veces: apacienta mis ovejas. Sabemos nosotros por la palabra que el Señor es perdonador, que el Señor transforma la vida de aquellos que le dan la oportunidad. Por eso en este día queremos dejarte con este devocional y queremos compartir que este día de salvación, hoy es un buen día para nacer de nuevo, hoy es un buen día para pedir perdón a Dios y dejar que Él sea el que viva su vida en nosotros. Así que en este día vamos a orar y vamos a presentar estas vidas que han tenido contacto con nosotros. Padre, te damos las gracias por esta palabra, Señor, que hemos predicado. Padre, es el plan de salvación, Padre, porque un día nos tocaste a nuestra vida, porque un día, Señor, creíamos que estábamos bien, pero Padre, estábamos muy mal. La palabra nos hizo comprender que nuestra condición era completamente, Señor, de desnudez. Nos dimos cuenta que solo teníamos hojas de higuera cubriendo nuestra desnudez, pero Señor, tú nos volviste a llamar y nos encontraste. Gracias, Señor, porque igual que Pedro hemos sido confrontados con nuestro amor hacia ti y muchas veces te hemos negado, pero Padre, tu misericordia nos da la oportunidad otra vez de empezar. Padre, yo te pido bendición, liberación para las vidas que detrás de su artefacto electrónico están ahí esperando una palabra. Señor, perdona cada una de nuestras faltas y yo te pido bendición sobre cada lugar donde se abre esta transmisión. Permite que tu Espíritu Santo haga morada, Padre, en cada vida y que tú prepares, Señor, un pueblo para ese regreso, Padre, donde solamente aquellos que te esperan serán arrebatados, Padre, y necesitamos, Padre, que tu cuerpo pueda crecer, Señor, que las vidas lleguen al conocimiento de tu verdad.
lugar. Oh Espíritu Santo, en este día, prepáranos para tu arrebatamiento, prepáranos, Señor, para ese momento de encuentro. Oh Padre, salva las vidas. Padre, salva las vidas que han retornado atrás, y en el nombre de Jesús atamos al hombre fuerte y proclamamos libertad, libertad y nueva vida en el nombre poderoso de Jesús. Dios bendiga las vidas que se conectaron con nosotros. Hemos querido traer una palabra y hemos querido que el Señor haga morada en ti. Dios les bendiga, que tengan un día exitoso, un día de mucha bendición. Así que si este video ha sido de bendición, compártelo con alguien que tal vez todavía no ha conocido del Señor, que somos un cuerpo y tenemos que estar unidos. Así que Dios te bendiga y excelente día.